Hola, hola. Bienvenidos al Subreddit del Control. Hoy me voy a presentar. Me llamo, me llamo Charlize. Pido disculpa por barulho. Tengo 20 años y espero que nuestro canal crezca mucho. Me gusta mucho el idioma español, pero mi español no es muy bien. Espanhol não é minha língua materna, mas prometo tentar melhorar cada vez mais. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criada por mim, e todas as histórias que se mencionam aqui são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. A narração realiza uma IA e as histórias contêm elementos fictícios. Qualquer parecido com nomes, pessoas ou lugares reais são pura coincidência. Assim que não dubem em compartilhar com quienes desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perdas nenhum conteúdo novo. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos con la historia. Lo vi una sola vez en una librería, y supe que mi vida acababa de cambiar. Lucía siempre había pensado que el amor a primera vista solo existía en los libros, y eso tenía sentido. Después de todo, trabajaba en una pequeña librería desde hacía años y había leído decenas de historias románticas. Pero nunca le había ocurrido algo parecido. Su vida era tranquila, trabajaba, leía, pasaba tiempo con sus amigas, y aunque soñaba con encontrar algún día a alguien especial, ya no esperaba que sucediera de forma mágica, mucho menos de un momento a otro. Aquella tarde llovía. Suavemente la librería estaba casi vacía y Lucía ordenaba algunos libros cuando escuchó la campanilla de la puerta, levantó la vista por costumbre, y entonces lo vio. Un hombre acababa de entrar. Llevaba una chaqueta oscura y algunas gotas de lluvia en el cabello, nada extraordinario, y aún así, cuando sus miradas se cruzaron, Lucía sintió algo extraño en el pecho, algo que no supo explicar. Hola, saludó él al acercarse. Hola. Lucía intentó parecer tranquila. ¿Puedo ayudarte? Busco un buen libro, pero no sé cuál elegir. Ella sonrió. Entonces viniste al lugar correcto. Aquella respuesta hizo que él sonriera también, y por alguna razón, eso la puso nerviosa. Durante varios minutos hablaron sobre novelas, autores y lecturas favoritas. La conversación fue fácil, natural, como si se conocieran desde hacía más tiempo. Cuando finalmente eligió un libro y se acercó a pagar, Lucía sintió una pequeña decepción, porque aquello significaba que estaba a punto de marcharse. Antes de irse, él tomó el libro y sonrió. Por cierto, soy Gabriel. Lucía, encantado de conocerte. Lucía, igualmente. Y después salió de la librería, tan rápido como había llegado. El resto de la tarde, Lucía intentó concentrarse en el trabajo, pero no podía dejar de pensar en él, en su sonrisa, en su voz, y en lo fácil que había sido hablar juntos. Aquello era absurdo. Solo habían pasado unos minutos conversando. Sin embargo, mientras cerraba la librería esa noche, se descubrió mirando la puerta una última vez, como si esperara verlo regresar, y mientras subía a su apartamento, una sonrisa apareció en su rostro, porque por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando que llegara el día siguiente. A la mañana siguiente Lucía se sintió ridícula, completamente ridícula. Había pasado la noche pensando en un hombre al que apenas conocía, un hombre con el que había hablado menos de 15 minutos, y aún así, cada vez que recordaba su sonrisa, sentía algo extraño en el pecho. Por eso decidió concentrarse en el trabajo y olvidarse del asunto. Después de todo, probablemente nunca volvería a verlo. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Aquella tarde, mientras acomodaba algunos libros en una estantería, escuchó nuevamente la campanilla de la puerta. No pensó nada al principio, hasta que una voz familiar habló detrás de ella. Espero que no te moleste que vuelva tan pronto. Lucía se giró, y allí estaba Gabriel. Su corazón dio un salto. ¿Terminaste el libro tan rápido? Él sonrió. No, pero quería comprar el siguiente antes de que alguien más se lo llevara. La excusa sonó poco convincente y ambos parecieron darse cuenta. Durante los siguientes minutos hablaron otra vez. Esta vez no solo de libros, también de música, de películas, y de sus lugares favoritos de la ciudad. Para sorpresa de Lucía, tenían mucho más en común de lo que imaginaba. Cada conversación llevaba a otra, y luego a otra más. Como si ninguno quisiera que el momento terminara. Cuando Gabriel finalmente miró la hora, soltó una pequeña risa.
no me di cuenta de cuánto tiempo pasó, Lucía tampoco, habían estado hablando casi una hora, supongo que eso es buena señal, supongo que sí. Durante unos segundos se hizo un silencio agradable, ninguno parecía tener prisa por irse, entonces Gabriel respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. ¿Puedo preguntarte algo claro? ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Lucía sintió que el corazón volvía a acelerarse, era una pregunta simple, pero la sonrisa nerviosa de Gabriel la hizo sentir inesperadamente feliz. Me gustaría, la expresión de él se iluminó inmediatamente y aquello hizo que ella sonriera también. Antes de marcharse, intercambiaron números, algo sencillo, natural, pero para Lucía significó mucho más, porque por primera vez desde que se conocieron, ya no tenía que preguntarse si volvería a verlo, sabía que sí, y mientras observaba a Gabriel salir de la librería, tuvo la sensación de que aquella historia apenas estaba comenzando. La primera vez que Lucía recibió un mensaje de Gabriel, estuvo sonriendo durante varios minutos antes de responder, y cuando finalmente contestó, borró su respuesta 3 veces antes de enviarla, aquello era completamente nuevo para ella. Nunca había estado tan nerviosa por hablar con alguien. Durante los días siguientes comenzaron a escribirse constantemente, por la mañana, por la tarde, antes de dormir, a veces hablaban de libros, otras veces de cualquier cosa, lo curioso era que nunca se quedaban sin temas de conversación, siempre aparecía algo nuevo y cuanto más hablaban, más ganas tenía Lucía de verlo otra vez. Finalmente llegó el día del café. Lucía llegó 10 minutos antes, lo cual era una mala idea, porque esos 10 minutos le dieron demasiado tiempo para ponerse nerviosa. Se preguntó si había elegido la ropa correcta, si se veía bien, si la conversación sería tan fácil como por mensajes, y entonces Gabriel apareció. La preocupación desapareció de inmediato porque la sonrisa que le dedicó fue exactamente la misma que recordaba. Hola, hola, ambos se rieron, como si estuvieran igual de nerviosos, y aquello hizo que todo resultara más sencillo. La tarde pasó mucho más rápido de lo que esperaban, hablaron durante horas, sobre sus familias, sus sueños, las cosas que querían hacer en el futuro, y mientras escuchaba a Gabriel, Lucía descubrió algo que le gustó aún más que su sonrisa, era amable, genuinamente amable, escuchaba con atención, recordaba detalles y parecía interesado en todo lo que ella decía. En un momento de la conversación, Gabriel la observó durante unos segundos. ¿Qué pasa? Nada. Entonces, ¿por qué me miras así? Él sonrió, porque me alegra que aceptaras venir. El corazón de Lucía se aceleró y tuvo que mirar su taza de café para ocultar la sonrisa que apareció en su rostro cuando finalmente salieron de la cafetería. Ya estaba oscureciendo, caminaron juntos varias calles sin darse cuenta. Ninguno parecía tener ganas de despedirse, era una sensación extraña, como si el tiempo pasara demasiado rápido cuando estaban juntos. Al llegar a la esquina donde debían separarse, ambos se detuvieron. La pasé muy bien hoy, dijo Gabriel. Yo también. Hubo un pequeño silencio. Uno de esos silencios que no resultan incómodos, todo lo contrario. ¿Te gustaría repetirlo? Lucía sonrió. Sí, perfecto. La sonrisa de Gabriel se hizo aún más grande y por alguna razón, verla la hizo feliz, mientras regresaba a casa esa noche. Lucía comprendió algo que llevaba días intentando negar. Ya no estaba emocionada solo por conocerlo, empezaba a gustarle de verdad, y la mejor parte era que tenía la sensación de que a Gabriel le estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Después de aquella primera salida, las cosas cambiaron de forma natural. Lucía y Gabriel comenzaron a verse cada vez más, a veces para tomar café, otras para pasear por la ciudad, y en ocasiones simplemente encontraban cualquier excusa para pasar tiempo juntos. Lo que más le gustaba a Lucía era lo fácil que resultaba todo, no tenía que fingir, no tenía que pensar demasiado en qué decir, con Gabriel podía ser ella misma, y eso era algo que nunca había experimentado antes. Una tarde decidieron visitar una feria de libros al aire libre, era el tipo de lugar que hacía feliz a Lucía, y Gabriel parecía disfrutar viéndola emocionarse con cada puesto que descubrían. Creo que podrías pasar aquí todo el día, probablemente. Y toda la noche también. Lucía se rió. Es posible, Gabriel negó con la cabeza, divertido, definitivamente eres adorable cuando hablas de libros. Aquellas palabras hicieron que ella sintiera calor en las mejillas. Más tarde, mientras caminaban entre los puestos, Lucía se detuvo para observar una edición antigua de una novela. Estaba tan concentrada que no notó a una niña pequeña correr frente a ella. La niña tropezó, y estuvo a punto de caer. Pero Gabriel reaccionó rápidamente y la sostuvo antes de que tocara el suelo. La pequeña sonrió, le agradeció, y volvió corriendo con su madre. Fue algo sencillo, un momento pequeño, sin importancia para cualquiera, pero Lucía no pudo evitar observarlo, porque aquel gesto le mostró algo más sobre él. Era la clase de persona que ayudaba sin pensarlo, la clase de persona buena de verdad. Cuando terminó la feria,
comenzaron a caminar de regreso, el sol empezaba a ocultarse, y la ciudad tenía esa tranquilidad especial de las últimas horas de la tarde. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó Gabriel. Claro, la primera vez que entré en la librería no estaba buscando ningún libro. Lucía lo miró sorprendida, que él se rió. Bueno, sí quería un libro, pero la verdad es que volví al día siguiente porque quería verte otra vez. Por un instante Lucía se quedó sin palabras, y Gabriel pareció ponerse nervioso. Quizá no debería haber dicho eso. No, ella sonrió. Me alegra que lo dijeras. Los dos se quedaron observándose unos segundos, y por primera vez desde que se conocieron ninguno apartó la mirada. Era una sensación cálida, cómoda, como si ambos estuvieran exactamente donde querían estar. Cuando finalmente llegaron frente a la librería, Gabriel soltó una pequeña risa. Creo que ya no puedo fingir que vengo aquí solo por los libros. Lucía se rió también. Creo que yo tampoco puedo fingir que solo me gusta hablar contigo sobre novelas. Aquella sonrisa que apareció en el rostro de Gabriel fue suficiente para hacerle olvidar todo lo demás. Y mientras se despedían, Lucía tuvo una certeza: se estaba enamorando, y lo más hermoso de todo era que ya no tenía miedo de admitirlo. Los días siguientes fueron los más felices que Lucía recordaba en mucho tiempo. Cada mañana comenzaba con un mensaje de Gabriel, y cada noche terminaba hablando con él antes de dormir. Se habían convertido en parte de la rutina del otro de una forma tan natural que ninguno parecía darse cuenta, o quizás sí, y simplemente les gustaba demasiado para mencionarlo. Una tarde, Gabriel apareció en la librería con una pequeña bolsa de papel en las manos. ¿Qué es eso? ¿Algo para ti? Lucía lo miró sorprendida. No tenías que traerme nada. Lo sé. Cuando abrió la bolsa encontró un hermoso marcapáginas artesanal decorado con pequeñas flores prensadas. Era sencillo, pero precioso. Lo vi y pensé en ti. Aquellas palabras hicieron que su corazón se derritiera un poco, porque no era un regalo caro, ni espectacular, simplemente demostraba que Gabriel pensaba en ella cuando no estaban juntos, y eso le gustó más que cualquier otra cosa. Aquella misma tarde salieron a caminar por el parque. El clima era agradable y las calles estaban llenas de gente disfrutando del día. Mientras avanzaban entre los árboles, sus manos se rozaron varias veces, accidentalmente al principio, o al menos eso fingieron ambos, porque ninguno parecía alejarse. Todo lo contrario, cada vez caminaban un poco más cerca. En un momento, Lucía tropezó ligeramente con una raíz levantada del camino. Nada grave, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, sintió la mano de Gabriel sujetando la suya. Instintivamente, como si fuera lo más natural del mundo, los dos se quedaron inmóviles, mirando sus manos entrelazadas, y por un segundo, ninguno dijo nada. Fue Gabriel quien rompió el silencio. ¿Te molestaría si la sigo sosteniendo? Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco y negó suavemente con la cabeza. No. La sonrisa que apareció en el rostro de ambos fue imposible de ocultar. Continuaron caminando así durante el resto de la tarde, tomados de la mano, hablando de cualquier cosa. Y al mismo tiempo de todo, era una sensación tan simple y tan bonita que Lucía deseó que aquel día no terminara nunca, porque junto a Gabriel, incluso los momentos más normales parecían especiales. Cuando llegó la hora de despedirse frente a la librería, ninguno parecía tener demasiadas ganas de hacerlo. «Voy a verte mañana, ¿verdad?», preguntó Gabriel. Lucía sonrió. «Eso espero, yo también». Por un instante, ambos permanecieron inmóviles, como si quisieran decir algo más, algo importante, pero todavía no encontraban las palabras. Finalmente Gabriel se acercó un poco, muy despacio, y besó suavemente su frente. Fue un gesto pequeño, tierno, pero suficiente para dejar a Lucía completamente sin aliento. «Buenas noches, Lucía». «Buenas noches, Gabriel». Mientras lo veía alejarse por la calle, una sonrisa apareció en su rostro, y esta vez ya no tuvo dudas. No estaba simplemente enamorándose, ya estaba enamorada, y cada día que pasaba junto a él hacía que ese sentimiento creciera un poco más. Después del beso en la frente, Lucía pasó toda la noche sonriendo como una tonta. Cada vez que recordaba el momento, volvía a sentir mariposas en el estómago, y lo peor era que no podía concentrarse en nada más, ni en los libros, ni en las tareas de la librería, ni siquiera en la novela que estaba leyendo. Todo le recordaba a Gabriel. Al día siguiente él apareció apenas una hora después de que la librería abriera. Lucía intentó actuar con normalidad, pero la sonrisa que apareció en su rostro al verlo la delató inmediatamente. «Buenos días, ¿te ves feliz?». Ella soltó una pequeña risa. «Tú también». Gabriel parecía igual de contento, y eso hizo que el corazón de Lucía latiera aún más rápido. Aquella tarde decidieron visitar una pequeña cafetería que ambos querían conocer. Era acogedora, tranquila, y tenía enormes ventanales que daban a una calle llena de flores. Pasaron horas conversando, como siempre, pero esta vez algo era diferente. La distancia entre ellos parecía haber desaparecido por completo.
las miradas duraban más, las sonrisas también, y ninguno intentaba ocultarlo. En un momento, Gabriel apoyó los brazos sobre la mesa. «¿Puedo decirte algo claro? Creo que eres la mejor cosa que me ha pasado este año». Lucía sintió que el corazón se detenía por un segundo, no esperaba una confesión así, y la sinceridad en los ojos de Gabriel hizo que aquellas palabras fueran aún más especiales. «Gabriel, es verdad», él sonrió, «desde que te conocí, mis días son mucho mejores». Lucía bajó la mirada unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba intentando controlar la emoción que sentía. Finalmente volvió a mirarlo. «Mis días también son mejores desde que llegaste». La sonrisa de Gabriel fue tan cálida que ella tuvo que contenerse para no abrazarlo allí mismo. Cuando salieron de la cafetería, comenzaron a caminar sin rumbo fijo, disfrutando simplemente de estar juntos. Al llegar a una pequeña plaza, se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol. La tarde era perfecta, silenciosa, tranquila, y por primera vez ninguno sintió la necesidad de llenar cada segundo con palabras, porque incluso el silencio era cómodo cuando estaban juntos. Entonces Gabriel tomó su mano, la misma que había sostenido el día anterior, y esta vez no la soltó. «Lucía». «Sí», él respiró profundamente como si llevara días reuniendo valor. «Me gustas muchísimo». Ella sintió que el corazón se aceleraba. «Tú también me gustas, Gabriel». Sonrió pero no apartó la mirada. «No, creo que no me entendiste». Lucía parpadeó, y entonces él dijo las palabras que llevaba semanas guardando: «Creo que me estoy enamorando de ti». Durante unos segundos, el mundo pareció detenerse, porque era exactamente lo que ella sentía, y exactamente lo que esperaba escuchar. La sonrisa que apareció en su rostro fue toda la respuesta que Gabriel necesitó. Después de aquella confesión, todo pareció más sencillo, no porque las cosas cambiaran de repente, sino porque ya no tenían que ocultar lo que sentían. Los dos sabían la verdad, y eso hacía que cada momento juntos se sintiera aún más especial. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños detalles. Gabriel pasaba por la librería aunque no necesitara comprar nada. Lucía le enviaba fotografías de libros que sabía que le gustarían, y ambos encontraban cualquier excusa para verse, a veces solo durante unos minutos, pero incluso esos minutos parecían valer la pena. Una tarde lluviosa, la misma clase de tarde en la que se habían conocido, Gabriel apareció con 2 vasos de chocolate caliente. «Pensé que podrías necesitar una pausa». Lucía sonrió. «Creo que te estás convirtiendo en mi cliente favorito». «Qué alivio, porque tú ya eres mi persona favorita». Aquella respuesta la hizo reír, y también sonrojarse. Cuando la librería cerró, decidieron caminar bajo los toldos de las tiendas para protegerse de la lluvia. La ciudad estaba tranquila, las luces comenzaban a encenderse y el aire olía a tierra mojada. Era una de esas noches que parecían sacadas de una novela romántica. Algo que Lucía habría considerado exagerado antes de conocer a Gabriel, ahora simplemente le parecía perfecto. Mientras caminaban, llegaron a una pequeña plaza casi vacía. La lluvia había disminuido, y durante unos segundos permanecieron observando las gotas caer sobre las luces de la calle. «¿Sabes algo?», dijo Gabriel, «que todavía recuerdo exactamente el momento en que te vi por primera vez». Lucía sonrió. «Yo también, entré buscando una novela y terminé encontrando algo mucho mejor». Ella sintió que el corazón se aceleraba. «Eso fue muy cursi, lo sé, y muy bonito». Gabriel soltó una carcajada. Por un momento se quedaron en silencio, mirándose, sonriendo, como si ninguno quisiera romper aquel instante. Entonces Gabriel dio un pequeño paso hacia ella, muy despacio, dándole todo el tiempo para alejarse si quería, pero Lucía no quería. Todo lo contrario, había estado esperando aquel momento desde hacía días, quizás semanas. Cuando él acarició suavemente su mejilla, Lucía sintió que el mundo entero desaparecía. Ya no existía la lluvia, ni la plaza, ni la ciudad, solo ellos dos, y entonces Gabriel la besó. Fue un beso suave, dulce, lleno de nervios y ternura, exactamente como ellos. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Hola», susurró Gabriel. Lucía soltó una pequeña risa. «Hola, quería hacerlo desde hace mucho». «Yo también». Y mientras él volvía a tomar su mano, Lucía tuvo una certeza absoluta. A veces los mejores capítulos de una historia comienzan con una simple campanilla sonando sobre la puerta de una librería. Después de su primer beso, Lucía pensó que sería imposible sentirse más feliz. Estaba equivocada, porque los días siguientes fueron aún mejores. Ahora ya no existían dudas, no existían nervios constantes ni preguntas sin respuesta. Los dos sabían lo que sentían y disfrutaban cada momento juntos. Una mañana, Gabriel apareció en la librería con una sonrisa imposible de ocultar. «¿Por qué pareces tan contento?». «Porque voy a secuestrarte esta tarde». Lucía levantó una ceja. «Eso suena preocupante». «Prometo devolverla sana y salva». «Qué tranquilidad». Gabriel se rió. «Confía en mí». Y la verdad era que Lucía confiaba en él, más de lo que había confiado en nadie en mucho tiempo. Cuando terminó su jornada,
Gabriel la llevó a una pequeña colina en las afueras de la ciudad, desde allí podía verse todo el horizonte, las calles, los edificios, y el cielo teñido de tonos anaranjados por el atardecer. Es hermoso, lo sé, ¿cómo encontraste este lugar? Gabriel se encogió de hombros, vengo aquí cuando. Necesito pensar, Lucía sonrió, ahora entiendo por qué te gusta. Se sentaron sobre una manta que él había llevado, compartieron bocadillos, conversaron, y observaron cómo el sol descendía lentamente. Era una cita sencilla, pero para Lucía resultó perfecta, porque no necesitaba grandes gestos, lo único que quería era estar con él. En un momento, Gabriel apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Puedo confesarte algo? Claro, estoy empezando a creer que el destino existe. Lucía soltó una pequeña risa. Por mí, por nosotros. Aquella respuesta la hizo sonreír, porque ella había pensado exactamente lo mismo muchas veces. Mientras el cielo se oscurecía, comenzaron a hablar de sus sueños, de los lugares que querían visitar, de las cosas que esperaban hacer algún día, y Lucía se sorprendió al descubrir que cada vez que imaginaba el futuro, Gabriel aparecía en él. Era algo natural, como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando llegó el momento de regresar, caminaron de la mano hacia el coche. La noche era tranquila, y el aire fresco hacía que todo pareciera aún más especial. Antes de subir, Gabriel se detuvo. Lucía, sí, él la observó durante unos segundos, con esa misma mirada cálida que había tenido desde el día que se conocieron. Gracias porque por entrar en mi vida. Aquellas palabras fueron tan sinceras que Lucía sintió un nudo de emoción en la garganta. Se acercó un poco más, y apoyó la cabeza en su pecho. Gracias a ti por entrar en la mía. Y mientras él la abrazaba suavemente bajo el cielo nocturno, Lucía pensó que jamás había imaginado que el amor pudiera sentirse tan tranquilo, tan fácil, tan bonito, como volver a casa después de un largo viaje. Después de su primer beso, Lucía pensó que sería imposible sentirse más feliz. Estaba equivocada, porque los días siguientes fueron aún mejores. Ahora ya no existían dudas, no existían nervios constantes ni preguntas sin respuesta. Los dos sabían lo que sentían y disfrutaban cada momento juntos. Una mañana, Gabriel apareció en la librería con una sonrisa imposible de ocultar. ¿Por qué pareces tan contento? Porque voy a secuestrarte esta tarde. Lucía levantó una ceja. Eso suena preocupante. Prometo devolverla sana y salva. ¡Qué tranquilidad! Gabriel se rió. Confía en mí. Y la verdad era que Lucía confiaba en él, más de lo que había confiado en nadie en mucho tiempo. Cuando terminó su jornada, Gabriel la llevó a una pequeña colina en las afueras de la ciudad. Desde allí podía verse todo el horizonte, las calles, los edificios, y el cielo teñido de tonos anaranjados por el atardecer. Es hermoso, lo sé, ¿cómo encontraste este lugar? Gabriel se encogió de hombros. Vengo aquí cuando. Necesito pensar. Lucía sonrió, ahora entiendo por qué te gusta. Se sentaron sobre una manta que él había llevado, compartieron bocadillos, conversaron, y observaron cómo el sol descendía lentamente. Era una cita sencilla, pero para Lucía resultó perfecta, porque no necesitaba grandes gestos, lo único que quería era estar con él. En un momento, Gabriel apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Puedo confesarte algo? Claro, estoy empezando a creer que el destino existe. Lucía soltó una pequeña risa. Por mí, por nosotros. Aquella respuesta la hizo sonreír, porque ella había pensado exactamente lo mismo muchas veces. Mientras el cielo se oscurecía, comenzaron a hablar de sus sueños, de los lugares que querían visitar, de las cosas que esperaban hacer algún día, y Lucía se sorprendió al descubrir que cada vez que imaginaba el futuro, Gabriel aparecía en él. Era algo natural, como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando llegó el momento de regresar, caminaron de la mano hacia el coche. La noche era tranquila, y el aire fresco hacía que todo pareciera aún más especial. Antes de subir, Gabriel se detuvo. Lucía, sí, él la observó durante unos segundos, con esa misma mirada cálida que había tenido desde el día que se conocieron. Gracias porque por entrar en mi vida. Aquellas palabras fueron tan sinceras que Lucía sintió un nudo de emoción en la garganta. Se acercó un poco más, y apoyó la cabeza en su pecho. Gracias a ti por entrar en la mía. Y mientras él la abrazaba suavemente bajo el cielo nocturno, Lucía pensó que jamás había imaginado que el amor pudiera sentirse tan tranquilo, tan fácil, tan bonito, como volver a casa después de un largo viaje. Las semanas pasaron y Lucía seguía sintiendo la misma emoción cada vez que veía a Gabriel, algo que pensó que desaparecería con el tiempo, pero ocurrió lo contrario. Cada día encontraba una nueva razón para quererlo más. Una tarde, mientras organizaba unos libros, recibió un mensaje suyo. Mira por la ventana. Confundida, Lucía levantó la vista. Gabriel estaba al otro lado de la calle sosteniendo 2 helados. No pudo evitar reír. No estabas trabajando. Me escapé unos minutos, solo para traerme un helado y para verte. Aquella respuesta hizo que Lucía sonriera inmediatamente. Decidieron sentarse en un banco cercano,
hablaron de cosas simples, de cómo había ido el día, de una novela que ambos estaban leyendo, de una película que querían ver juntos, nada extraordinario, y aún así, para Lucía, aquellos momentos eran los mejores, porque estaban compartidos con él. Mientras conversaban, una niña pequeña pasó corriendo cerca de ellos. Llevaba flores en las manos y tropezó. Accidentalmente algunas flores cayeron al suelo. Gabriel se levantó enseguida para ayudarla a recogerlas. La niña le agradeció con una enorme sonrisa antes de irse. Lucía observó la escena en silencio. Aquella bondad natural seguía siendo una de sus cosas favoritas de él. Cuando regresaron a la librería, Gabriel se quedó unos segundos observándola. ¿Qué pasa? Nada, esa respuesta siempre significa algo. Él sonrió. Solo estaba pensando en la suerte que tuve aquel día. ¿Qué día? El día que entré aquí. Lucía sintió que sus mejillas se calentaban. Yo también tuve suerte. Gabriel tomó suavemente su mano. Me alegra haberte encontrado, a mí también, y mientras permanecían allí, sonriendo como dos personas completamente enamoradas, Lucía tuvo la sensación de que algunas historias bonitas no necesitan grandes dramas, a veces solo necesitan dos personas que se encuentran en el momento correcto y deciden quedarse. El verano estaba llegando a su fin, y aunque habían pasado varios meses desde que se conocieron, Lucía seguía sintiendo la misma felicidad cada vez que Gabriel aparecía en la puerta de la librería, a veces incluso más, porque ahora lo conocía de verdad. Conocía sus sueños, sus miedos, sus manías, y cada una de esas cosas la hacía quererlo aún más. Una tarde Gabriel la invitó a cenar, nada elegante, nada extravagante, solo un pequeño restaurante que ambos adoraban. Después de la comida, caminaron por las calles iluminadas del centro, disfrutando de la noche tranquila. Lucía notó que Gabriel estaba un poco más callado de lo normal. ¿Estás bien? Sí, mientes fatal. Él soltó una risa nerviosa. Tal vez estoy un poco nervioso. ¿Por qué? Gabriel no respondió enseguida, y eso solo despertó más curiosidad. Cuando llegaron a la plaza donde habían compartido su primer beso, él se detuvo. Aquello hizo que Lucía sintiera mariposas en el estómago porque algo importante estaba por suceder. Lo sabía y Gabriel parecía saberlo también. Lucía, sí, estos meses han sido los mejores que recuerdo. Ella sonrió. Para mí también, y cada día estoy más seguro de algo. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Gabriel tomó sus manos entre las suyas, y la miró como si no existiera nadie más en el mundo. Estoy completamente enamorado de ti. Las palabras eran simples, pero la emoción en su voz hizo que los ojos de Lucía se llenaran de lágrimas. Yo también estoy enamorada de ti. Gabriel sonrió y aquella sonrisa seguía teniendo el mismo efecto que el primer día, quizá incluso más, porque ahora sabía exactamente quién era el hombre que la estaba mirando, y no podía imaginar a alguien mejor. La abrazó con fuerza. Y durante unos segundos permanecieron así, sin prisas, sin decir nada, simplemente disfrutando del momento, porque ambos entendían que habían encontrado algo especial, algo que no ocurre todos los días. Cuando finalmente comenzaron a caminar de regreso, Lucía apoyó la cabeza en su hombro, y una idea apareció en su mente. Aquella historia había comenzado con una mirada en una librería, y ahora se había convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Lo que ninguno sabía era que el capítulo más importante de su historia todavía estaba a punto de comenzar. Los días posteriores a aquella confesión fueron especialmente felices. Ya no quedaban dudas sobre lo que sentían, no había miedos, ni incertidumbres, solo dos personas que se amaban y que disfrutaban construyendo una vida juntos, un día a la vez. Una mañana, Lucía abrió la librería como de costumbre. Pensó que sería un día normal, pero al entrar encontró algo inesperado. Sobre el mostrador había un ramo de flores y una pequeña nota. Reconoció la letra de Gabriel al instante. Gracias por convertir el lugar donde encontré mi libro favorito en el lugar donde encontré mi felicidad. Lucía sonrió tanto que una clienta le preguntó si había recibido una buena noticia, y la verdad era que sí, la mejor de todas. Aquella tarde, cuando cerró la librería, Gabriel la esperaba afuera, como tantas otras veces, pero había algo diferente en su expresión, algo que hizo que el corazón de Lucía comenzara a acelerarse. ¿Qué pasa? Quiero mostrarte algo. Caminaron hasta la pequeña plaza donde se habían dado su primer beso. El mismo banco seguía allí, los mismos árboles, la misma tranquilidad, y por un momento, Lucía recordó todo lo que había ocurrido desde aquel primer encuentro en la librería. Parecía increíble que hubiera pasado tan poco tiempo, y al mismo tiempo parecía que Gabriel había estado en su vida desde siempre. Cuando llegaron al centro de la plaza, él se detuvo, tomó sus manos, y sonrió, esa sonrisa que había cambiado su vida desde el primer día. Lucía, sí, entré en aquella librería buscando una historia. Ella soltó una pequeña risa, y encontraste una, la mejor que podría haber imaginado. Los ojos de Lucía comenzaron a humedecerse, porque ya sabía lo que venía, y aún así,
Escuchar cada palabra hacía que todo fuera perfecto. Contigo aprendí que el amor puede ser sencillo, puede ser tranquilo, puede sentirse como hogar, y quiero seguir sintiéndolo durante el resto de mi vida. Gabriel sacó una pequeña caja de su bolsillo, y se arrodilló frente a ella. Las lágrimas escaparon antes de que pudiera detenerlas. Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Ella ni siquiera intentó contener la sonrisa. Sí, la respuesta salió tan rápido que ambos terminaron riéndose. Sí, quiero, 1000 veces sí. Gabriel se levantó y la abrazó con fuerza, y mientras se besaban en aquella misma plaza donde todo había comenzado de verdad, Lucía comprendió algo: el amor a primera vista sí existía, porque ella lo había vivido. Desde el instante en que una campanilla sonó sobre la puerta de una librería y un hombre llamado Gabriel entró en su vida, y aunque aquella historia estaba a punto de abrir un nuevo capítulo, una cosa era segura: habían encontrado exactamente lo que ambos llevaban años buscando, el uno al otro. Un año después, la pequeña librería estaba más llena que nunca, pero aquel día nadie había ido a comprar libros, todos estaban allí por una razón mucho más especial: Lucía y Gabriel iban a casarse. La ceremonia se realizó en un jardín sencillo y acogedor, rodeado de flores y de las personas que más querían, exactamente como ambos habían soñado, sin lujos exagerados, sin grandes espectáculos, solo felicidad. Cuando Lucía caminó hacia el altar, encontró a Gabriel observándola con la misma expresión que había tenido la primera vez que la vio en la librería, como si siguiera sin poder creer la suerte que había tenido, y para ser sincera, ella sentía exactamente lo mismo. Estás hermosa, fue lo primero que él le dijo cuando llegó a su lado. Lucía soltó una pequeña risa. Tú tampoco te ves mal. Gabriel fingió sentirse ofendido, y ambos terminaron sonriendo, tal como había ocurrido durante toda su historia. Los votos fueron simples, sinceros, promesas de amor, respeto y compañerismo, promesas de seguir eligiéndose cada día, y cuando finalmente se declararon marido y mujer, los aplausos llenaron el jardín, pero para ellos, el resto del mundo había desaparecido, solo existían los dos. La vida después del matrimonio fue exactamente lo que ambos esperaban, y mucho mejor de lo que habían imaginado, porque descubrieron que la felicidad no estaba en los grandes momentos, estaba en los pequeños, en los desayunos compartidos, en las caminatas después del trabajo, en las noches de películas en el sofá, en los libros que seguían recomendándose mutuamente y en la certeza de que siempre tendrían a alguien esperándolos al final del día. 2 años más tarde, Gabriel llegó a casa y encontró a Lucía sentada en el sofá con una sonrisa imposible de ocultar. ¿Qué pasa? Ella le entregó una pequeña caja. Confundido, la abrió. Dentro había un diminuto marcapáginas de bebé. Gabriel tardó apenas unos segundos en comprender, y cuando lo hizo, los ojos se le llenaron de lágrimas. De verdad, Lucía asintió. De verdad. La abrazó tan rápido que ambos terminaron riéndose, y aquella noche fue una de las más felices de sus vidas. Meses después nació una niña, una pequeña de ojos curiosos y sonrisa traviesa que se convirtió inmediatamente en el centro de su mundo, y si Gabriel ya adoraba a Lucía antes, verla convertirse en madre hizo que la amara aún más. Mientras que Lucía descubrió que enamorarse de él una vez había sido fácil, lo sorprendente era que seguía enamorándose todos los días. Con los años, la librería continuó creciendo, se convirtió en un lugar muy querido por la comunidad, un lugar lleno de historias y también lleno de recuerdos, porque allí había comenzado todo. Una tarde, muchos años después, Lucía estaba organizando unos libros cuando escuchó la campanilla de la puerta. Aquel sonido seguía siendo su favorito. Gabriel apareció unos segundos después, aunque ahora tenía algunas canas que antes no estaban. Hola, Lucía sonrió. Hola, ¿sigues enamorada de mí? Ella fingió pensarlo. Creo que sí. Qué alivio. ¿Y tú? Gabriel se acercó para besar su frente, tal como había hecho años atrás. Yo sigo enamorado de ti desde el primer día. Y mientras ambos sonreían en aquella misma librería donde sus caminos se cruzaron por primera vez, Lucía comprendió algo: las mejores historias de amor no son las que terminan con una boda, son las que continúan después, las que sobreviven al tiempo, las que convierten los días normales en recuerdos extraordinarios. Y la suya había sido exactamente así. Todo había comenzado con una mirada, con una conversación sobre libros, con un encuentro que parecía insignificante, y terminó convirtiéndose en una vida entera de amor, compañerismo y felicidad, porque a veces, cuando encuentras a la persona correcta, el amor a primera vista no es el final de la historia, es apenas el comienzo.